Listo, chicos. En la casa pueden activar ustedes las cámaras, encender, por favor. Doc, si yo enciendo mi cámara, se me pone borroso el pizarrón, entonces es que estamos con ese problema. Yo creo que no solo yo, sino todos. Se pierde la calidad del video. Tienen que encender, enciendan y vemos cómo va. Vamos. Entonces, eso les iba explicando. Entonces, el primer tema es eso. Y lo que debemos saber nosotros es las alteraciones que se ven en estas patologías. Las que vamos a ver, bronquiectasias, tuberculosis que entraría dentro de la neumonía. Y bueno, eso es la primera clase como tal. Lo segundo que vamos a ver nosotros ya como tal son los métodos diagnósticos. Dentro de los métodos diagnósticos lo que vamos a ver de clases es rayos X de tórax, espirometría. Ustedes, ¿cuál es el objetivo? Que ustedes sepan interpretar una espirometría, cuántos patrones tenemos, cuáles son las patologías principales que podemos diagnosticar, tanto con la pre o con la post-broncodilatación. ¿Ok? Rayos X, patrones radiológicos importantes, sobre todo en ciertas patologías, signos característicos que ustedes deben identificar cuando tengan un paciente ya con cierta patología o enfermedad. De ahí ya vamos a entrar como tal a las enfermedades y una de esas vamos a hablar de POC. Para eso está subido guías, las últimas guías que utilizamos, ¿sí? Que en el POC, por ejemplo, la que utilizamos es la GOL. De ahí vamos a ver asma y yo creo que con asma terminaríamos ya para el primer progreso, para el examen del primer progreso. Ustedes nada más necesitan revisar lo que está subido en el aula, la bibliografía como tal, que son los libros de medicina interna que ustedes siempre utilizan, pero yo les subo lo importante, es decir, subo diapositivas de la clase que vamos a hablar, subo las guías de donde se sacan las preguntas. Guías, como les dije, GINA en el asma, la GOL en el EPOC, CEPAR, española, bueno, en otras patologías que ustedes las pueden descargar nada más en la plataforma. Cada actividad va a tener, de estas actividades desde el primer progreso va a tener, algunos temas van a tener algunos cuestionarios que lo vamos a revisar un fin de semana, 5 preguntas nada más de la clase dada. Podemos hacer una revisión bibliográfica, puede ser una asignación de tarea por grupos, tanto en la revisión bibliográfica o como tal. Ustedes, por ejemplo, yo en el examen físico en los anteriores semestres yo pedía un video. Pero ahorita no voy a pedir video, mejor vamos a hacer una litografía o cuadros sinópticos porque sí, el video es un poco complicado ya que todos nos están encontrando todavía. Eso, chicos. A ver, cuestionario, asignación de tareas, foro. Hay algunos temas que tienen un foro que tienen que leer los links que yo les subo y tienen que dar su parecer con escalas, con scores, cuáles ustedes utilizarían para definir una patología. Entonces, hay que ir revisando poco a poco, todo está subido en el aula virtual. Ahora, las asignaciones como tal y las fechas vamos a quedar en cada clase cuando iniciaría para que ustedes puedan ingresar la tarea o subirla y como tal cuando finaliza. Por favor, si la tarea está tarde, si no está dentro del periodo asignado, va a ser calificada como 0. Yo les voy a poner igual ahí las indicaciones antes de mandar el trabajo. Revisiones bibliográficas, ustedes ya saben, van a ser revisadas por Turing. Eso está puesto ahí. Y recuerden que menos, yo les voy a poner de igual forma, menos del 25%, pues ya es una tarea como ya dada por ser, ¿no? Para que no haya el copy-paste. Eso, entonces, chicos, ¿alguna duda con esto? ¿Tienen alguna duda? Sí. El número de trending es menor, que sea menor a 25. Si llega a 25, perfecto, pero si ya nos pasamos, hasta 25 es aceptado si no ya es. ¿Alguna cosa, algo más? ¿Que quieran saber algo de la clase, cómo vamos a manejar? Los cuestionarios de cátedra les dije vamos a planificar los fines de semana o según la disponibilidad, vamos a hablar entre nosotros, ustedes me dicen a la hora que todos puedan y pues lo podemos poner. Nada más, ¿no? Entonces podemos empezar como tal con la primera clase, ¿verdad? Vamos a... Vamos a hablar un poco de examen físico. Vamos a ver.
Y hoy todos tuvieron clases. ¿Estuvieron ustedes aquí desde la mañana? Sí. Sí. Pero hoy ha habido bastante aforo. Nuestra clase guía. 3 pacientes. 3 estudiantes. No quieren venir. Porque es hasta 20. El aforo es hasta 20. Yo espero que el examen también estén aquí. Y si vacía la facultad. No, sí, no. Sí, ¿no? No es que igual para un examen les va a tocar traer la computadora. Es por eso. Pero no sale como coincidencia porque estamos de la misma edad. ¿Sabes qué? No sé cómo será. Dijeron que los exámenes eran desde la clase, igual, pero con eso no. Todos los exámenes de evaluación. Sí, sabes que nos dijeron que podían venir, pero tienen que traer su computadora y la hacen aquí. Y les vas a ir ya. Igual, le preguntaron a algunos docentes por la mascarilla. Y es complicado hablarles con la mascarilla, eso no se cansa, pero igual dijeron que es con mascarilla. Y que las incidencias, pues posteriormente el docente tiene que verlas y sí, estudiarlas y definir si de verdad eso no es algo. Claro, ir viendo, y salen puntos rojitos, ir abriendo y ver cómo es eso. A ver, listo. Entonces, a ver, ¿quién me habla un poquito de examen físico? Porque esta clase de hoy vamos a solo recordar cosas. Porque esto ya es volver a repetir en lo mismo son. Pero bueno, ustedes ya seguro lo vieron, los pasos, cuáles son las maniobras que hacemos. Y no se olviden nunca de lo primero que tenemos que hacer cuando viene un paciente a nuestra consulta o por emergencia, lo que nosotros hacemos es primero una buena anamnesis, ¿verdad? Un buen interrogatorio del paciente. Nosotros tenemos que definir la edad, el factor de riesgo. En neumología nunca se olviden de preguntar ocupación. Porque con cuántos componentes ha estado expuesto, ya sea por polvos orgánicos, polvos inorgánicos, químicos, resinas. Todo eso tenemos que tener en cuenta, ya que hay ciertas patologías que según ustedes se han escuchado, como las neumoconiosis, que son patologías pues, que provocan y que son asociadas a la ocupación del paciente. Entonces, siempre hay que preguntar esto, siempre definir factores de riesgo que nos van a apoyar al diagnóstico o a la sospecha. Y como tal, pues vamos ya preguntando bien sobre los síntomas, la evolución del síntoma, con qué se acompaña este síntoma. Y de la sintomatología pues frecuente de neumología sabemos, ¿no? Tenemos que saber disnea, qué es la disnea, cómo se clasifica, cuáles son las causas. Igual de la tos, disnea y tos tenemos que definir a qué llamamos aguda y crónica, y la hemoptisis, definir cómo es la hemoptisis, con cuál sintomatología o signo la diferenciamos y cuál es la clasificación de la hemoptisis, porque según la clasificación pues yo tengo que actuar. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto, antes de empezar como tal ya al examen físico y eso, si yo les pregunto la disnea, ¿quién me habla de la disnea? Y como tal, ¿cómo se clasifica? Voy a preguntar. Chicos. William. ¿Estamos, William? ¿Estamos William? ¿Sí o no? William, ¿me escuchas? Se cayó mi teléfono. William, ¿está? ¿Sí me escuchan los chicos o no? Sí, Doc, sí se le escucha. William, ¿está o no está? Sí, Doc. ¿Tienes encendida la cámara? Qué complicado esto. Chicos, voy a arrancar para ver.
¿Cómo le- Dice que entra de nuevo el micrófono. Entonces vamos, David, que le estoy viendo a David. David, ¿nos puedes decir Disney? ¿Qué es para ti la Disney y cómo la clasificamos? Bueno, Doc, la disnea primero es una sensación de falta de aire y o sea, la podríamos clasificar tal vez en disneas de pequeños, medianos y grandes esfuerzos. En caso de, por ejemplo, pequeños esfuerzos, solamente cuestiones como levantarse de la cama o alguna cosa ya podría tener disnea. Una de medianas esfuerzos es como, yo que sé, salir de la cama al baño, y una de grandes esfuerzos, algo típico como que subir gradas o, por ejemplo, cambiarse de una clase del PB a subir al tercer piso, ya es una disnea de grandes esfuerzos. Bien, entonces tú lo clasificas según el esfuerzo del paciente. Sí, está bien. ¿Cómo otra? Hay otra clasificación, Andrés. Según yo, también hay la clasificación de disneas posicionales. Entonces no para empezar un hipótesis. Ahí está muy bien. Ahí se está viendo para acá. ¿Le puedes doblar así que se vea? Aquí, ¿cómo más clasificamos la disnea, chicos? Sí, pero no me tengo que poner yo, ¿no? ¿Se puede clasificar por grados? ¿Cómo, chicos? Ahí va. Ah, qué chico, no, puede ser disnea. Según la causa, la puedes clasificar también. Disnea respiratoria, psicogénica o psicológica. Tenemos de todo ahí, la disnea, ustedes saben que puede ser causada no solo por la parte respiratoria ni por la parte cardiovascular, sino también hay patologías de gastroenterología, gástricas que pueden provocar una disnea, la ansiedad, depresión puede provocar disnea. Fármacos también, podemos tener fármacos, traumas, entonces la clasificación es variada. Ahora, aguda y crónica. Para yo llamar aguda y crónica, chicos, para una aguda y crónica es el tiempo. Entonces, para decir crónica, ¿cuánto tiempo debe estar el paciente con disnea? Es que sabes por qué también se ve las otras, porque no todos están activando la cámara. Acá solo están. Chicos, activen las cámaras, por favor. Ya no se da más hundo. Chicos, el resto no me activan las cámaras, activen las cámaras, por favor. Chicas. No, yo no sé por qué, pero mi cámara está dañada. O sea, la voy a activar, pero se ve súper raro. Bueno, para la próxima, por favor, tienen que tener todas las cámaras encendidas. ¿Sí? Por ser la primera clase no hay problema. Si tienen problemas con cámaras y eso, tienen que tenerlo arreglado, ustedes ya lo saben. Y para la próxima clase, todos con cámara encendida. Si no hay cámara encendida, si no hay, el micrófono no les sirve, es como una inasistencia. ¿Quedamos de acuerdo? Entonces, vamos a... Sí, no le pones... Sí, Es que cuando detecta su cara se hace zoom hacia el teléfono. Va a ser que se le Probando, Dios mío. Ahí Ahí se cae. Ajá. A ver, entonces, aguda y crónica. Voy preguntando acá, si es incómodo porque no sé. Brian, para decir una disnea crónica, ¿cuánto tiempo debe estar tu paciente con esa sintomatología? Puede ser mayor a 5 días o 7 días. ¿Cuántos? 3 semanas. 3 semanas. Con 3 semanas es ya crónica igual a tos, ¿verdad? Con tos de 3 semanas ya, pues yo ya defino que es tos crónica o disnea crónica.
¿Cuáles serían las causas frecuentes de disnea aguda? Neumonía. Una neumonía, ¿qué más? Cualquier tipo de neumonía, ya sea viral, bacteriana, por hongos, cualquier tipo de germen que pueda provocar una infección respiratoria. ¿Qué otra cosa les parece? Algo por parte respiratoria que sea una disnea aguda. Puede ser el asma. Un edema agudo de pulmón, creo que me dijeron edema, ¿no? Edema agudo de pulmón, pero ya estoy hablando ahí de causa cardiogénica, ¿no? Una embolia pulmonar, el tromboembolismo pulmonar es una patología que vamos a ver y cursa como una disnea aguda, súbita. Y crónica como tal, pues son todas las otras patologías que vamos a ver, asma, EPOC, fibrosis, lo más frecuente, una bronquiectasia. Y hay una escala muy importante que ustedes deben conocer. Así como el MICA es para la disnea, para clasificar la disnea en una patología cardíaca, nosotros utilizamos la escala MRC. ¿Alguien la ha escuchado? MRC. Chicos. ¿He escuchado la disnea MRC? ¿No? Déjenme ver si. Sí, esa es la escala. Entonces, para nosotros manejar personas, es esa. Esa la debemos conocer. Para nosotros, en neumología o para definir siempre patología respiratoria, cualquiera que sea, nosotros ponemos disnea que MRC es. Entonces, ustedes, como la pueden ver ahí, tenemos que hay de la 0 a la 4. Pacientes ya en etapas avanzadas ya tenemos un MRC 4, MRC 3, 3 a los 100 metros ya no puede caminar, la 4, actividades cotidianas, bañarse, peinarse o cualquier cosa, vestirse, ya tienen falta de aire. Y bueno, las otras que son más leves tenemos la 1, que es cuando el paciente pues anda deprisa en lo llano o como tal sube una pendiente. Y la 2 es cuando un paciente de la misma edad camina y pues ya para, ¿no? Tiende a parar, tiende a cansarse y ya no es lo mismo. Entonces, esa escala es importante, ojo con eso. Esa es la cadena de... Es similar. Pero no son... No. Pero este es MRC, la de neumología utiliza eso, así como NICA, porque a veces van los estudiantes al internado o van a rotar con nosotros en el hospital y cuando les dices cuál es la línea, ellos siempre se van con NICA. Y NICA solo es para patología cardíaca. ¿Ok? MRC para neumología. Entonces tenemos esto y como tal, pues chicos, hablemos un poquito de la tos. Y la tos, ¿cuáles serían las causas? Igual la clasificamos aguda y crónica y las causas que ustedes se hagan nombre en causas de tos, ya sea aguda o crónica. Fármacos, ¿cuáles son los fármacos principales que pueden provocar tos? Entonces, un paciente como tal hipertenso, tienes que averiguar bien si es que empezó con algún antihipertensivo de estos de la Enalapril, Captopril, y si se asocia a la tos, pues suspende el medicamento, cambia por otro. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Carolina, por favor, ¿nos puedes decir causas de tos? ¿Podría ser por inhalación de cuerpos extraños? Sí, pero ahí más que con un cuerpo extraño ya se estuviera ahogando, ¿no? Una alergia, paciente con atopias, con rinitis, perfecto. La pueden clasificar según vamos por orden, puede ser por vía aérea superior y vendría una rinitis, una atopia, poliposis. ¿Y la sinusitis es considerada una alergia? No, la sinusitis también igual se clasifica agudas y crónicas, ¿no? Y las sinusitis son infecciones de los senos paranasales, son inflamación de la mucosa de los senos y como tal, si cuando se vuelve crónica es cuando ya hay, esta mucosa cambia y empiezan a colonizar
bacterias o cierto tipo de infecciones y por eso se exacerban a cada rato. Y están casi siempre con infección respiratoria de la vía alta que puede complicarse con una vía de la vía baja. La rinitis también. No es que se asocie, el problema es que a lo mejor la sinusitis, un paciente que tiene sinusitis puede ser un poco más, como decirte, más susceptible si es un paciente atópico. Es decir, si tú pones un paciente asmático, estos pacientes casi siempre tienen sinusopatías o tienen polimposis. Pero siempre es me parece que es por la disposición genética, que es lo que tienen. Y pues si es un paciente atópico, un alérgico, casi siempre pues tienen esas patologías asociadas. Entonces, este asmático es más susceptible a tener infecciones, sinusitis y todo eso. Pero no es que es una regla, ¿no? Que siempre vas a tener una sinusitis como una rinitis. Puedes tener sinusitis y el paciente no es atópico, o sea, no es alérgico. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Preguntas, chicos, hagan preguntas, ¿no? Entonces, bueno, tos aguda y crónica, saber las causas. Siempre nosotros en la parte respiratoria buscamos siempre vía aérea superior como las patologías que hablé ahorita. Y siempre definir también patologías gástricas. El reflujo gastroesofágico es una de las causas que siempre tenemos que tener en mente porque irrita mecánicamente también la vía aérea superior y pueden tener sintomatología respiratoria y la causa primaria pues es la gastropatía. Vamos a hablar un poco de hemoptisis. Después vamos a centrar un poco más ya cuando hablemos de tromboembolia pulmonar y todas esas cosas. Joseph, ¿qué es la hemoptisis y con qué síntoma o signo la diferencias? Bueno, la hemoptisis es cuando sale la tos con sangre. Ajá. O sea, ¿cómo se diferencia de no entendí eso. ¿Cómo la hemoptisis? ¿Cómo tú la diferencias? Porque por eso es la que... Ya. O sea, la hemoptisis se diferencia porque es, por ejemplo, se diferencia porque no tiene, ¿cómo se dice? A ver, tiene como burbujitas, creo que era, y además no tiene restos alimenticios ni nada de eso. Bueno, si estoy hablando de hemoptisis, lo primero que viene precedida por tos. La hematemesis viene precedida por la náusea, ¿no? Restos alimentarios o alimento en la hematemesis puede ser, como no puede ser. La coloración es muy importante porque siempre una hematemesis es más oscura. ¿Por qué? Porque es sangre que está acumulada ahí. Entonces, sí puede venir, pero un poco roja, pero mayormente es oscura. La que viene del aparato respiratorio es roja rutilante y es humosa, entonces eso es una de las diferencias. A veces tienes pacientes y no se sabe y tenemos que entrar en gastroenterología y neumología con endoscopía y broncoscopía para definir de dónde es. Y ahora se clasifica también pues como leve, moderada o masiva. Masiva es causa de muerte del paciente, por lo que tenemos que inmediatamente hacer una broncoscopía para definir de dónde está sangrando y una terapéutica mediante la broncoscopía, ya sea con solución salina fría, podemos poner adrenalina como vasoconstrictor y también pues balones podemos insuflar y hacer la vasocompresión ahí o en el segmento bronquial que está sangrando. Ahora, para definir leve, moderado, masiva, depende del tiempo y depende de la cantidad. Entonces, ¿qué me dice, por favor, para yo llamar masiva? ¿Cuánto debe sangrar mi paciente en 24 horas? Andrés. Andrés, creo que le pregunté. Sí, sí, ¿no? Me voy con Estrella, ¿nos puedes decir, por favor? Según yo es cuando hay el 20% de pérdida de sangre. No, pero la cantidad. Más de 600 ml. Más de 600 ml es masiva, chicos. Y aquí sí, ya tenemos que hacer otras medidas, va para terapia intensiva. Y como tal, pues yo ya tengo que preservar la vía aérea. A lo mejor lo tengo que intubar y evitar que si está sangrando del pulmón izquierdo, no pase y no me inunde el derecho. Entonces, para eso vamos a hacer una colocación del lado donde está nuestro paciente sangrando. Tiene que estar en el MPO, no puede comer. Tenemos que intubar a nuestro paciente y hacer un
una transfusión porque está perdiendo la sangre, puede caer en shock hipovolémico. Y muy importante determinar la causa y rápido actuar para evitar o disminuir el sangrado. Podemos utilizar el cilotransexámico, que es muy... Nosotros utilizamos eso para esas hemoptisis. ¿Y la causa de hemoptisis frecuente cuál es? ¿Cuál es? ¿Perdón? El edema pulmonar no te da tanta hemoptisis, más te da una expectoración rosadita, espumoso. Pero hemoptisis, ¿qué patología creen que es? Sangre. Bronquitis. Cáncer, tuberculosis. Una neoplasia, si está endobronquial, el vaso está dañado, está lesionado, el bronquio está mal, entonces va a sangrar, y como tal, dentro de las infecciones, lo más frecuente es la tuberculosis pulmonar, pacientes que llegan a hemoptizar. Bien, chicos, entonces, bueno, esto es lo principal, más o menos, por arribita que hemos visto sobre un poquito de los signos y síntomas característicos en el aparato respiratorio. Vamos a hablar ahora sí del examen físico y para eso yo tengo inspección, palpación, percusión y exploración. ¿Ok? Entonces a la inspección. Háblenme algo de la inspección. Matías. Primero, o sea, tenemos que explorar tanto la cara posterior como la anterior del tórax y también debemos visualizar si es que hay lóbulos o si un lado tiene algo diferente del otro y debemos pedirle al paciente que inspire y también ver si hay deformidades o si es asimétrico la expansión del tórax y también podemos ver también si al respirar hay una retracción una retracción que no sea normal de los espacios intercostales cuando inspira. Perfecto, entonces, para nosotros delimitar a la inspección todos los hallazgos que tú comentaste, yo tengo que definir, ahorita vamos a hablar sobre cómo están las líneas, ¿no es cierto? Eso sí, ustedes lo conocen en anatomía, vamos a pasarlo rápido esto. Esperemos que se nos pueda... Hay una media, podemos estar ahí. Entonces son las líneas de tórax, cara anterior, posterior y lateral. Esto sí conocemos, ¿verdad? Vayan revisando, aquí tenemos líneas verticales, horizontales, anteriores. Tenemos que definir la línea axilar anterior, medio clavicular, medio esternal. Regiones de la cara anterior, pues la región supraclavicular y infraclavicular, mamaria, región mamaria o hipocondrio. Entonces, pasémosle a la otra forma. De igual forma, líneas en la cara posterior. Tengo la línea escapular, tengo medio espinal, las horizontales de escápulo espinal, infraescapular. Cara posterior, pues las regiones como tal tenemos que definir pues la supraescapular interna, externa, escapulovertebral, escapular sola y la interna y externa escapular. Eso les ayuda mucho porque cuando ustedes tienen que describir en historia clínica, ustedes tienen que definir si hay un tumor, una lesión o dónde les duele y en qué región. Y sobre todo, si nos vamos en la parte posterior para hacer toracocentesis, un procedimiento importante, ¿no? Para el derrame pleural, definir el diagnóstico y la terapéutica del derrame pleural. Entonces yo tengo que ubicar bien en qué lugar voy a hacer la punción dependiendo pues del examen físico y dónde la localización del derrame. Aquí también es muy importante, sobre todo si voy a hacer igual, toracocentesis y colocación de tubo en drenaje pleural, ¿no? La ubicación, qué línea, mayormente línea medio axilar es la que yo pues utilizo para hacer una toracocentesis. Esto nada más son las demarcaciones del tórax. Revísenlas, por favor. No me voy a detener mucho aquí, pues ya las vértebras, costillas, la horquilla supraesternal. Pasen. Entonces, más o menos la estructura pulmonar tenemos así, ¿no? Vértices pulmonares que se van a extender
En el plano anterior, 5 o 6 centímetros por encima de las clavículas. Tenemos que auscultar también, percutir en esa región. Plano posterior, ápices se extienden hasta la primera vértebra torácica. Y pues los límites inferiores se localizan en la 10ª vértebra torácica. Y en la 12ª en la inspiración. Entonces ahora sí vamos a entrar como tal al examen físico y recuerden siempre, nunca examinar a un paciente con ropa puesta. De igual forma van y auscultan arriba de las blusas, de los sacos y ahí no se va a escuchar nada. Entonces ustedes tienen que descubrir a su paciente tanto en la región anterior y posterior, lo descubren. En una mujer, mantengan siempre el pudor. Los hombres, médicos hombres, chicos, siempre, por favor, al lado, cuando vayan a examinar a una mujer, siempre traten de estar con una enfermera o con una compañera, porque a veces hay malentendidos y es muy bueno que ustedes, pues, tengan a alguien ahí como testigo, sobre todo porque si hay, ustedes no se imaginan, las pacientes o los pacientes son a veces muy problemáticos. Si vamos a examinar la región posterior de la mujer, cubran siempre pues las regiones mamarias, ¿no? Nunca la dejen así, descubierta. Esto es importante, siempre pedir el consentimiento informado de su paciente, decir lo que le van a hacer, qué van, o sea, explicarle todo y que el paciente pues lo acepte, porque si él no quiere, ustedes tampoco pueden forzar. Y aquí entramos pues ya a las 4, ¿no? Y vamos a entrar a la inspección. Y para la inspección yo necesito saber, ver como todo, ver la caja torácica en todas sus regiones. Pasa la inspección. Entonces aquí yo tengo que ver diámetro en una patología inflamatoria bronquial. Un asma puede tener un tórax en tonel, porque estas patologías, pues cuando hay una inflamación bronquial, lo que va a ver el tubito bronquial va a estar pues cerrado, la mucosa está inflamada, el calibre está disminuido y lo que hace entra pero no sale aire y como tal pues el volumen residual del pulmón se va a incrementar, entonces tengo signos de hiperinsuflación o atrapamiento aéreo. Y aquí es cuando yo voy a ver esos tórax en tonel. Enfisema pulmonar, un fenotipo del EPOC, entonces mayormente se ven aquí, ¿no? ¿Qué otra cosa voy a ver también? Tienen que ver alteraciones genéticas como el pectum excavatum, el pectum carinatum. Tienen que ver alteraciones también de la columna vertebral. Pásale nada más. Vamos a ver a imágenes. Estas no son tan molestas si no son severas. Un paciente puede estar tranquilo si no es tan severa, si es a lo mejor solo leve o moderada. Pero si es severa, el paciente ya empieza a presentar insuficiencias respiratorias de tipo restrictivo. Pásale. Esto le debe dar una restricción, porque esto prácticamente está hundiendo está colapsando, está aplastando el parénquima pulmonar. Pasamos. La columna también, sobre todo las escoliosis severas, dan patrones restrictivos. Un paciente, ustedes pueden atenderlo con estas escoliosis, y como está aplastando un pulmón y el otro pulmón pues tiene que compensar, pues, empieza a agrandarse ese pulmón empieza también a presentar problemas y tenemos también insuficiencias respiratorias de tipo restrictivo. Y esto es muy importante. Nosotros tenemos que a la inspección definir los movimientos respiratorios. Y en los movimientos tengo que definir como tal, pues, cuáles, el tipo, la frecuencia, el ritmo, el patrón y la amplitud. La frecuencia respiratoria en el adulto, ¿cuánto es lo normal? ¿De cuánto? De 12 a 20. La frecuencia respiratoria. 20-60 me dijeron. De 12 a 20. De 12 a 20. Entonces, y pásale, vamos a hablar un poquito de tipos de respiración. Esto estamos claros, ¿no? Cuando hay una taquipnia, bradipnia, apnea, ¿sí? Ortopnea, ¿de qué patología es característica? Un paciente que cuando se levanta le da falta de aire. Una insuficiencia cardíaca. Y vamos a hablar como tal de los patrones ventilatorios. Y aquí tengo pues la respiración regular, la relación inspiración-expiración 1-2 tiene que ser
y volumen corriente de 350 a 500 ml. La amplitud, pues aquí voy a definir, ¿no? En algunas patologías voy a tener disminución de la expansibilidad torácica. Ya vamos a ver en las maniobras cómo vamos a definir la amplitud y la expansibilidad. Seguimos. Esta era la escala de la disnea que les estaba hablando en este momento. Esa la tenemos que saber, chicos, ¿ok? Y esto muy importante. Estos patrones respiratorios no lo van a ver tan a menudo, ni siquiera en emergencia, a lo mejor ni tampoco en una sala de hospitalización de medicina interna o de neumología. Ya cuando tengo estos tipos, sobre todo la de Kussmaul o de la Cheyne-Stokes, esto mayormente se ve ya en acidosis respiratorias, metabólicas, y ya en un paciente como tal que está con una mala mecánica ventilatoria y que ya está en terapia intensiva. Pero bueno, les puse aquí más o menos unos gráficos cómo es cada respiración, ¿no? La de Cheyne-Stokes, miren cómo es, empieza así regular, para un momento y vuelve incrementándose. Y bueno, eso revísenla también los patrones característicos. Y los signos de dificultad respiratoria. En el aula hay un video y hay es un audio que ustedes no pueden identificar si no han escuchado, ya vamos a hablar en la presentación, todos los ruidos que pueden determinar en ciertas enfermedades y cómo se escuchan. Y estos son los signos, estos tirajes son signos de dificultad respiratoria. ¿Se han visto el tiraje supraclavicular, intercostal, subcostal? ¿No lo han visto? No. Son retracciones, es como que hacen así, son retracciones y hay hundimientos entre los espacios intercostales, subcostales, supraclavicular, y es por la mala mecánica ventilatoria que tiene el paciente. Ahí se me pasó un poco. El aleteo nasal, chicos, no lo van a ver en el adulto. Mayormente el aleteo nasal solo representa a los niños, ¿no? La cianosis periférica ya eso sí, cualquier persona. Entonces eso es importante en la inspección. Todo esto es lo que yo voy a ver a la inspección. Y a la palpación. A la palpación, ¿cuáles son las maniobras que utilizamos? Si alguien me la llama con eso. Quiero entrar aquí para verles la. Voy a buscar el frémito, las vibraciones vocales muy bien. ¿Qué más? Bien, Estefano. No. Nicole, está aquí. Nicole. Nicole está. Nicole Silva. Sí, ahí sí me logra escuchar. Nicole, ¿nos puedes decir qué es lo que pregunté? Nicole, ¿no? Ahí me logra escuchar. Lo que pasa es que no sé qué pasa con mi audio. Bueno, contéstanos, por favor. Ya. ¿Me escucha? Sí. Ya, sería la expansibilidad posterior. Posterior y posterior. ¿Y las vibraciones vocales qué le mandas a decir a tu paciente para explorar? Para explorar eso se pide que el paciente diga la letra E. El 33. ¿Sabes que la E mando a decir cuando estoy haciendo broncooscopía para ver las cuerdas vocales, cómo se cierran y se abren?
Pero para la vibración vocal, las vibraciones vocales o el frémito, mandas a decir 33 o puedes decirle que diga 99 y con eso vas explorando siempre comparando un emitórax con el otro. La expansibilidad la tienes, ya vamos a ver unas fotos y ustedes la tienen que hacer tanto anterior y posterior. Pasa. Ahí están las ciertas orientaciones como ustedes tienen que explorar. Y, por ejemplo, vibraciones aquí, bueno, ustedes ya lo tienen. Pero vibraciones vocales, la expansibilidad torácica disminuida, ¿cómo estaría, por ejemplo, un derrame pleural? Carly, aquí estoy. Miguel, Milene, Luis Carrera, no estoy leyendo ajá, vamos a ver, Brian Esteban, ¿nos puedes decir, por favor? No. ¿Mande? ¿Qué? Las vibraciones vocales en derrame. Hay líquido. No escuchan nada. Nada, ningún biovascular, nada. Entonces, en un derrame, bueno, aquí vemos, ¿no? Un frémito aumentado en una neumonía, en una inflamación, en un tumor o masa pulmonar, atelectasia. Atelectasia saben lo que es, ¿no? Un colapso pulmonar. Es un colapso pulmonar ya sea por lo más básico, una neumonía que se ocluye el bronquio y depende de qué bronquio se ocluye, te va a colapsar el segmento pulmonar. Disminuido en exceso de aire, asma, EPOC, el enfisema pulmonar, un edema pulmonar y difuso en EPOC y como tal pues en una obesidad, ¿no? Vamos. Aquí les puse esto, no es del aparato respiratorio, pero por favor tienen que examinar el cuello. ¿Por qué digo que hay que palpar la tráquea? Porque a veces hay lesiones en mediastino que traen, que empujan la tráquea, por ejemplo el linfoma, o tumores pulmonares como llamados el tumor de Pancoas, que son en ápices pulmonares, y pues la tráquea no va a estar central. Entonces la tenemos que palpar y si hay pues, una infiltración, una lesión tumoral que está infiltrando la tráquea, pues van a ver una masa también ahí o una lesión. Y bueno, estas son las maniobras, ¿no? Maniobras de expansibilidad torácica en la región posterior, mandan a que el paciente coja aire fuerte, inspire profundamente y bueno, ustedes van a ver si hay una buena expansibilidad, hay una separación de las manos del médico o del examinador. De igual forma, por favor, región anterior, de esta forma, tanto acá en esta región superior y de la inframamaria, pues tenemos que hacer una exploración. Hacer la misma técnica, la posterior, pero lo hacemos en la región anterior. Y ya vamos a quedar ahí, chicos, vamos a tener 5 minutos. Y de ahí volvemos ya para terminar percusión y auscultación. ¿Sí? Sí, conmigo. Está complicado. Sí. Me toca repetir esta clase 2 grupos más. Sí.
Listo, chicos, vamos a empezar. Vamos a continuar con la clase. Entonces ya hemos visto inspección y palpación. Entonces vamos a hablar ahorita de la percusión. ¿Sí? Y aquí la percusión ya depende de ustedes cómo se manejen o cómo vayan ustedes acoplándose. Lo pueden hacer directamente como están viendo en esta foto. Yo pongo los 4 dedos así, voy percutiendo. Como mis dedos son pequeñitos, a mí no me da tanta fuerza con los dedos. Utilizo los 3, entonces pongo los 4 intercostales y van percutiendo. ¿Sí? Siempre comparando un emisor a le cambio la cámara para que vean. Ah, sí. No quieren que les vea. No me estaba indicando eso. Enséñales a tus compañeros cómo se veían. Listo. Entonces, miren. No, ya no quieren ver a ustedes. Entonces, bueno, percutimos así. Y aquí voy a definir dos sonidos. Una matidez o una hiperresonancia. Entonces, en un derrame pleural o un tumor, ¿qué tendría? ¿Matidez o hiperresonancia? Y en un enfisema o un asma bronquial, va a haber hiperresonancia porque tengo acumulación de aire ahí en el parénquima pulmonar, ¿verdad? Así lo hago yo, con esta foto de aquí. Se me hace más fácil. Ustedes ya se acomodan como ustedes quieren y responder nada más y van pasando y van comparando. Siempre tanto la percusión como la auscultación tiene que ser así, en ese orden. Y como les dije, les recalco, siempre comparando un emitórax con el otro, ¿no? Que ahí voy viendo yo la diferencia, tanto en la región anterior como en la región posterior. Y nunca nos vamos a ir, como dice aquí, por ejemplo, aquí en la parte precordial, en la región precordial, pues el lugar va a sentir más matidez, ¿no? En la región anterior. Y en la región posterior, pues tengan cuidado, nunca vamos por las cápsulas, siempre vamos por fuera, igual en la auscultación, para poder escuchar mejor. Miren así. Aquí son las causas de matidez que yo les había presentado ahorita. Hiperresonante, siempre cuando hay atrapamiento aéreo, hiperinsuflación pulmonar, aire como un neumotórax. Y vamos a hablar ya de lo último, de la auscultación. Y de la auscultación tiene que ser en ese orden, como tenemos en esa fotografía. Y por favor, chicos, la auscultación siempre, ¿qué voy a buscar? El murmullo vesicular y voy a buscar si hay algún ruido sobreañadido. Tengo estertores. ¿Cuántos tipos de estertores hay? Finos o gruesos o... ¿Cuál es la otra clasificación de estertores? Húmedos y secos. ¿Cuáles son los húmedos? El que ve una neumonía. ¿Qué ve una neumonía? Estertores crepitantes son estertores húmedos, crepitantes y subcrepitantes. Y hay una diferencia en el de crepitantes y subcrepitantes, que uno lo escucho a la final de la expiración y el otro lo escucho a la inspiración. ¿Cuál es la diferencia de eso? ¿Alguien sabe? ¿De la casa, chicos? ¿Alguien? Crepitantes y subcrepitantes, cuando escucho uno y cuando escucho otro. Cristian. Los crepitantes, ¿cómo? ¿Me puede repetir, Doc? No lo escuché bien. ¿Cuándo escucho un crepitante y un subcrepitante? Cuando se abren los alvéolos o se colapsan o se llenan de líquido, como en la neumonía o en edema pulmonar. Perfecto.
¿Y en qué tiempo es uno o sea, en qué tiempo es el crepitante y el subcrepitante? Porque hay una diferencia entre esos dos. No sé, Doc. No me acuerdo. Ya, vamos a buscar, búsquelo y me dicen la próxima clase, ¿ya? Crepitante y subcrepitante, cuando los escuchan. Van a buscar, por favor, y en la otra clase me lo dicen, cuando escuchan eso. Bien, y tengo los secos, que tengo los broncos y los sibilantes. Mayormente en inflamación bronquial van a escuchar las sibilancias. Y, por ejemplo, en el asma bronquial, las sibilancias serán a la inspiración o a la expiración. Son expiratorias. Y eso les ayuda a distinguir a ustedes de un estridor, una estenosis traqueal, un cuerpo extraño, una tumoración subglótica de glotis siempre hace que pues haya un silbido, ¿no? Y este silbido cada vez que inspira y expira, esto es mayormente de tráquea, de vía aérea superior, de bronca. Pero cuando ustedes escuchan siempre sibilancias expiratorias, es a nivel bronquial, entonces es lo típico de un asma, ¿no? De un paciente asmático. Bien. Doc, ¿podría? Dígame. No le iba a decir que comparta las láminas, pero ya aparecieron. ¿Perdón? Que comparte la pantalla, pero ya apareció. Ya. Ok. Y vamos a hablar de ruidos respiratorios ya como tan normales. Aquí tengo el zócalo glótico, tengo el murmullo vesicular, que esto es lo primero que yo voy a examinar, ¿no es cierto?, cuando ausculto. Y por ejemplo, en el murmullo vesicular, ¿en qué patologías creen que esté disminuido o abolido? O sea, no escucho nada. Una patología. En el derrame pleural todo va a estar abolido, todo. En una neumonía, el murmullo vesicular, si hay una neumonía, hay exudado ahí a nivel alveolar, hay consolidado y no hay entrada ni salida de aire. Entonces va a estar disminuido, igual en un asma, en un EPOC, casi todas las patologías te va a dar un murmullo vesicular disminuido y abolido, un derrame o una lesión, una masa. Entonces tienen que tener en cuenta eso. La respiración broncovesicular también es otra, esa la auscultan a nivel en la parte de donde están los cilios, en la parte central, y ahí ustedes van a escuchar cómo entra y sale el aire, ¿no? Vean el video que está en el aula, ahí se está grabado en fonetos cómo se escucha el sibilante, el crepitante, y cómo están los ruidos del murmullo vesicular. Aquí tenemos las sibilancias, escuchen eso. Siempre en el asma las sibilancias van a ser difusas y bilaterales. Si ustedes encuentran una sibilancia localizada, eso puede ser por un cuerpo extraño que está ahí tapando un bronquio y es ahí donde está silbando. Pero siempre en asma es difuso y bilateral. Broncos, de igual forma voy a ver los broncos en un paciente con hiperinsulación, con una inflamación bronquial. Son estertores secos, como les dije. Crepitantes. Los crepitantes, además de una neumonía, lo voy a ver también en una fibrosis pulmonar. La característica principal de una fibrosis pulmonar son los estertores crepitantes tipo B. Es como cuando ustedes arrugan una hojita. Eso es lo que van a sentir. Típico neumonía, tipo de enfisema pulmonar, porque en el enfisema hay una desestructuración del parénquima pulmonar que se comporta como una fibrosis. Entonces, eso es típico en esas patologías. Estridor ya les había dicho, ¿no? Casi siempre de tráquea. Paciente, por ejemplo, estuvo entubado. Paciente con COVID llegó con insuficiencia respiratoria, lo tuvieron que intubar. Ustedes saben que más de 10, 15 días no puede estar entubado un paciente, entonces inmediatamente si hay una estancia prolongada, yo le hago una traqueotomía. En la traqueo, el paciente evolucionó bien, se sacó, se descerró el oxígeno y el paciente se puede dar. Cuando cicatriza, la tráquea puede quedar en estenosis cicatrizante. ¿Okay? Y esas estenosis dan estridor laríngeo.
Otra causa frecuente, por ejemplo, pacientes inmunodeprimidos, pacientes con VIH, tienen granulomas a este nivel, tienen cuerpos extraños, o sea, tienen papiloma, tienen granulomas, y entonces todo eso va a hacer que el calibre disminuya y empiezan estos todos los pagos o estos exhibidores. Y frote pleural. El frote pleural es característico de patología de la pleura. Siempre que hay una inflamación, ustedes van a sentir como que rozan dos cueritos, así. Eso se llama frote pleural. Y como tal, pues, ustedes pueden con el estetoscopio escuchar eso. Y con esto pues terminaríamos, chicos, examen físico. ¿Alguna pregunta, por favor? Aquí está el material, examen físico, la clase que acabamos de dar ahora. Hay unas guías para que ustedes vean. Y aquí está la auscultación, que es cómo vamos a escuchar, ¿no? Es un sabor Capaz tiene que compartir con alguien también. Muy bien.